Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta nuestra edición del Aula Centenario. Os recuerdo siempre, el Aula Centenario es el espacio que nos dotamos para que todos los ponentes que van a participar, los ponentes de por la mañana y de por la tarde en las mesas redondas de la clausura del Centenario de Antonio Blay, puedan tener un espacio largo donde poder expresar lo que ellos quieran sobre la obra de Antonio Blay. En este caso es Jordi quien nos va a hablar de el yo experiencia. Él lo ha titulado El yo experiencia como referencia central del trabajo. Me da la impresión de que Jordi quiere, por algún motivo que él nos contará, dar especial importancia al yo experiencia. Aunque él nos lo va a contar más adelante, Blay decía que somos esencialmente capacidad de ver, capacidad de amar y capacidad de hacer, pero que esa capacidad, pues estamos en la vida, en la existencia, para actualizarla. Y la actualizamos en la experiencia. El yo experiencia es la personalidad que vamos desarrollando por la actualización de la capacidad que somos. Jordi no necesita presentación, es discípulo directo de Antonio Blay y es el fundador de la Asociación para el Desarrollo de la Conciencia y la Autorrealización y el creador, junto con su mujer María Pilar de Moreta, que también fundó con ella esta asociación, el creador de este sistema personalizado de trabajo tutorizado, de seguimiento del alumno en su camino de desarrollo de conciencia. Bien, pues adelante, Jordi, buenas tardes y bienvenidos a todos. Ahora mismo somos 22 participantes. Hola, buenas tardes a todos. Efectivamente, como dice Carlos, pues yo voy a aprovechar mi turno en estas aulas centenario para resaltar uno de los yos que aparecen en la obra de Antonio Blay. El otro día uno de los aquí presentes me comentaba, que está haciendo el análisis del personaje, me comentaba ¿qué hacemos con tantos yos? Danos un poco de luz, porque el yo idea y el yo esencial y el yo ideal y el yo experiencia, y no sé en qué yo estoy. Y bueno, uno de los motivos para resaltar la importancia de la experiencia es que precisamente, como veréis en la exposición, el protagonista del trabajo, el que realiza el trabajo, es por mandato del yo esencial, pero es el yo experiencia. O sea, el yo experiencia es el protagonista de todo este esfuerzo, de todo este tránsito que hacemos. Y la verdad es que suele suceder que cuando se exponen las líneas de trabajo, cuando se exponen teóricamente, siempre se da una importancia especial a los dos extremos. Y en este caso los dos extremos son, por la parte de arriba, el yo esencial, la identidad, la famosa capacidad de ver, amar y hacer. Y luego por la parte de abajo, por la parte más baja, dijéramos, el personaje. El personaje.
Y entonces la mayor parte de las charlas o bien tratan del aspecto superior, más superior, o del aspecto más inferior, que es el personaje. Y se olvidan precisamente de este protagonista. A veces se olvidan, a veces incluso teóricamente lo niegan o lo ignoran. Este protagonista que hace el esfuerzo, que va a realizar el esfuerzo de pasar de abajo del todo, del personaje, que es donde solemos estar cuando iniciamos el trabajo, a arriba del todo si es que llegamos en esta existencia, que es la conciencia del ser esencial. A ver, lo que está claro es que en nuestro curso de introducción, para que las personas interesadas en conocer el camino que proponemos y el esfuerzo que tendrán que realizar. La primera cuestión que planteamos es la famosa dicotomía entre identidad e identificación. Y decimos que la identidad es lo que sustenta la noción de yo. Y que esta identidad tiene que basarse en algo que a lo largo de toda la existencia no varía, por contraposición a la identificación con la que solemos referirnos cuando hablamos de nosotros mismos. Cuando hablamos de nosotros, cuando decimos yo, solemos referirnos de entrada a nuestros nombres y apellidos, pero también a nuestro cuerpo, sobre todo, a nuestras ideas, nuestra manera de pensar, nuestros gustos, nuestras aficiones, nuestras habilidades, la profesión que tenemos, nuestras relaciones, la familia que tenemos, cuántos hijos tenemos, estamos casados, estamos solteros, en qué creemos, qué ideas tenemos, si creemos en ideas religiosas, qué ideología política tenemos, en qué sistema filosófico nos basamos y cuántos bienes materiales, cuántos éxitos hemos conseguido, en fin, nuestra historia personal. Todo esto es lo que sirve para decir yo, para identificarnos. Y sin embargo, la primera cuestión que expresamos en el primer día del curso es que todo esto no es el yo, porque el yo tiene que ser algo que no cambie a lo largo de toda la existencia y esto está cambiando constantemente. Está cambiando nuestro cuerpo, está cambiando nuestras ideas, está cambiando nuestra profesión, nuestros gustos. Vaya, la mayor parte de las cosas, si somos sobre todo gente despierta y culta, que tenemos un progreso, tanto cultural como emocional, como práctico durante la existencia, todas estas cosas van cambiando en el seno de la existencia. Y en cambio, la identidad tiene que ser algo que permanece constante, que nunca cambia, que siempre es, que es inmutable. Este es el primer punto, es la primera sorpresa. Y de alguna manera yo pienso que la gente lo anota, pero lo coloca en una carpeta que tenemos de ideas extraordinarias. Porque la verdad es que, aunque se entienda desde el punto de vista racional esto que se está diciendo, esta definición de lo que es el yo, aquello que siempre es idéntico, aquello que nunca cambia, la verdad es que, claro, esto no nos sirve para movernos por la existencia. Si nos llaman por teléfono y preguntan quién es, y digo yo soy yo, el otro dice yo también, o sea que esto no nos sirve. Claro, como no nos sirve, pues nos seguimos identificando y lo dejamos como una cosa a descubrir, ¿no? Como una cosa que, bueno, es el planteamiento porque justamente de ahí va el camino. El camino es un camino para llegar a la autorrealización y la autorrealización consiste justamente en descubrir lo que yo soy. Bueno, pues ya lo descubriremos. De entrada nos quedamos con esto que nos sirve para salir del anonimato, que nos sirve para identificarnos, para diferenciarnos de los demás y la definición de la identidad pues la dejamos en esta carpeta. Claro que
Además, a continuación, decimos otra cosa que todavía es peor, desde el punto de vista de la utilidad práctica que tiene. Decimos, si la identidad no cambia en el transcurso de toda nuestra existencia, si siempre somos lo mismo, si siempre somos idénticos, si siempre que decimos yo nos estamos refiriendo a algo que no cambia, el corolario de esta afirmación es que la identidad que yo predico de mí no puede ser distinta de la identidad de otras personas. Es decir, si la identidad no puede cambiar, no es que la identidad de todos sea igual, sino que es la misma. Solo hay una identidad, solo hay un yo. Y hay un yo que se expresa de una forma concreta, de una forma distinta, en todos y cada uno de nosotros. Entonces, este yo, que es el mismo para todos, tampoco sirve para diferenciarnos. Y como no sirve para diferenciarnos, pues tampoco lo utilizamos. Esta es la realidad. La realidad es que cuando llegamos al trabajo, llegamos identificados. Llegamos con toda una serie de cuestiones, con toda una serie de dudas, con un sentimiento de que todas estas identificaciones en el fondo no contestan la pregunta ¿yo quién soy o yo qué soy? Pero partimos de aquí. Y entonces lo que se nos comunica a continuación es la figura del personaje. La figura del personaje es que esta identidad en la que somos inteligencia, amor y energía y en la que estamos funcionando de una forma espontánea, de una forma instintiva durante nuestros primeros años, hasta los 4 o 5 años, en el momento en que empezamos a vernos sometidos al proceso de lo que se llama socialización o educación, se nos niega o se nos dice que esto no sirve para nada, porque lo que nos conviene es hacer caso del exterior que nos plantea un modelo y nos dice lo que tenemos que pensar, lo que tenemos que sentir y lo que tenemos que hacer si queremos ser personas importantes, personas queridas, personas que puedan ser autónomas y manejarse en el mundo. Y como estas instrucciones a menudo chocan con la espontaneidad natural que procede del fondo, pues el niño se desconecta de este fondo porque él mismo comprueba experimentalmente que no le es conveniente hacer caso de esta espontaneidad y que lo que tiene que procurar es fijarse en las instrucciones que recibe. Y esto, aparte, estas instrucciones que recibe, esta educación que recibe, aparte de negar el fondo, ¿no?, de negar esta identidad, también le niega a él como persona concreta. También le niega a él porque cada uno de nosotros, sea en estos 3, 4 primeros años, siendo todos inteligencia, amor y energía, hemos actualizado parte de esta inteligencia, este amor y esta energía en un cuerpo que nos distingue a los unos de los otros y en unas ideas y unos sentimientos que dependen de la experiencia y de la familia en la que hemos nacido durante estos 3 o 4 primeros años. Y entonces también se niega esta diferencia basada ya no en la identidad, sino basada en la personalidad. Porque resulta que la forma de ser instintiva, la forma de ser genética de cada uno, raramente se adecua a las instrucciones del modelo, este supuesto modelo que tenemos que encarnar para ser queridos, para ser ayudados y para ser reconocidos. Entonces, esta doble negación nos deja en una situación de inestabilidad total y absoluta, porque dependemos por completo del exterior
y nos hemos desconectado de nuestro fondo. Y en el momento que el exterior nos falla por cualquier tontería, nos sentimos absolutamente colgados, absolutamente como si no fuéramos nadie, como si no valiéramos nada y como si fuéramos impotentes. Y esto nos produce una angustia de la cual salimos gracias al auxilio de nuestra mente, que tiene la capacidad de proyectarse en el futuro y de visualizar un futuro en el que nosotros seremos distintos y esto no nos volverá a suceder. Y entonces, para visualizar este futuro y para poder trabajar para impedir que esta angustia se vuelva a reproducir, nos procuramos especialmente intentar entender qué es lo que hay en nosotros que haya generado en un momento determinado el rechazo o la falta de atención del entorno. Esta composición mental acerca de nosotros es lo que nosotros llamamos idea de yo, que Blay lo formulaba como yo-idea. Es mejor llamarlo idea de yo, la idea que tengo de mí, que es una idea procedente de estas situaciones que me han llevado a desconectarme. Y esta idea de yo produce como compensación un ideal de yo, que es esta proyección en la que estos defectos que supuestamente yo tengo los voy a superar procurando convertirme en una persona que lucirá las virtudes justamente opuestas o contrarias, lo cual me llevará a ser importante, a ser querido y a ser poderoso. Esta es la estructura que tiene el personaje, básicamente. Y entonces, el primer punto en el que vamos a introducir el concepto de yo-experiencia es poniendo de manifiesto que a veces se oye que este concepto de personaje de Antonio Blay viene a sustituir en la nuestra línea el tradicional concepto de ego. Y esto no es del todo cierto. No es del todo cierto. Porque al margen de que luego al final de todo el trayecto descubramos que todos somos Dios, que todos somos el ser esencial, todos somos el mismo que hemos comentado, lo cierto es que todo este proceso es un proceso que hacemos de una forma personal, de una forma individual. Y además, nosotros nacemos en un contexto genético, porque nuestro cuerpo es el contexto que procede de la genética de nuestros padres, en un contexto familiar, en un contexto social, y todos estos tres contextos nos forman en los 3-4 primeros años a nosotros como personas como personalidades individuales, antes de desconectarnos. Por lo tanto, antes de desconectarnos ya somos. Y esto que somos es lo que en otras líneas o en otras filosofías o en otras psicologías se llama el ego. Y de este ego nos desconectarán, o mejor dicho, nos inducirán una serie de ideas que lo pervertirá o lo manipulará o lo distorsionará. Pero nosotros seguiremos siendo personas concretas, personas que nos habremos desconectado del fondo o personas que nos consideraremos defectuosas, que nos consideraremos como que necesitamos mejorar, que necesitamos cambiar, pero el concepto de yo como sujeto, que ya existe de entrada y que después sufre esta desconexión y que después se plantea esta lucha por conseguir del exterior reconocimiento, éxito, amor y ayuda,
ya existe. Os voy a leer la contraparte, del primer libro que publiqué, que es el concepto de personaje en la línea de Antonio Blay, porque precisamente se centraba en el personaje, pero se centraba en el personaje ya con esta preocupación porque no se confundiera el personaje con el yo. Y bueno, voy a leer un par de párrafos. Dice, el concepto de ego se asocia con frecuencia a rasgos negativos del psiquismo, egocentrismo, egoísmo, egolatría. Esto resalta la pobre opinión que tenemos de nosotros, porque a fin de cuentas, ego significa yo. Así que esta concepción negativa del yo solo puede conducirnos a la represión o a la renuncia a ser nosotros mismos. Por eso, Antonio Blay propone el término personaje para referenciarse a un ego, pero diferenciándolo claramente del yo. Y hace algo más. Presenta el personaje como un accidente sobrevenido en el proceso de socialización del individuo, algo que no es inherente a la naturaleza humana, sino que ha sido inducido en la mente de una manera artificial. Por lo tanto, la supuesta limitación se puede objetivar y eliminar. Y este es el motivo del libro, y este es lo primero que nos preocupa en nuestra línea de trabajo. Nos preocupa darnos cuenta que nos hemos desconectado del fondo, que nos hemos identificado con una serie de ideas sobre nuestra manera de ser, sobre nuestra personalidad, sobre esta personalidad incipiente del niño de 3, 4, 5 años, y que nos hemos confundido con la opinión que él desde fuera se nos ha transmitido acerca de nosotros. Y como esta opinión la vemos como limitada, como negativa, como preocupante, como perjudicial, nos hemos preocupado de modificar esta personalidad que tenemos para hacerla agradable, para hacerla propicia, para conseguir esta estima, este reconocimiento y esta ayuda del exterior. Y entonces, lo cierto es que para la inmensa mayoría de las personas que escuchan la teoría de Antonio Blay, si resulta que no han hecho este trabajo inicial de ver, de observar que hay una desconexión en su conciencia, de ver que su conciencia está manipulada, está operada por una especie de programa informático, que es esta opinión que hemos recibido del exterior, de tal manera que ya no vivimos en el exterior de una forma directa, sino que lo vivimos en cada situación, constatando, juzgando si esta situación nos va a perjudicar, si nos va a favorecer, si va a poner de manifiesto nuestros presuntos déficits o nos va a favorecer para dar una imagen buena de nosotros que aspiramos a este éxito, a esta estima, a este reconocimiento. Claro, el que no hace esto, el que no ha podido, en primer lugar, despertar, que es el primer ejercicio que hacemos, despertar es darnos cuenta de nosotros, que ya estamos, que ya somos, que no tenemos que llegar a ser, que no dependemos de la opinión de los demás. Este es un despertar incipiente que consiste en darnos cuenta de que no hace falta que pongamos toda nuestra atención en el exterior para quedar bien, sino que podemos atender el exterior y no solo para quedar bien, sino para hacer algo positivo en este exterior, siendo conscientes de nosotros mismos como sujetos de esta realidad, como sujetos conscientes, con una voluntad, con una capacidad de decidir. Y entonces, esto es
el primer ejercicio que hacemos en este camino, tal como lo planteamos en ATCA, despertar para tomar conciencia de nosotros como observador. Hay un observador que se sale del follón, que se sale de todo este lío y simplemente observa. Y observa unos pensamientos que juzgan la realidad y observa unas emociones que son buenas o malas en función de que del juicio sea positivo o negativo, y observa unas reacciones que son de acercamiento o de huida en función de que las emociones también sean positivas o negativas. Observa todo esto y esta observación le permite llegar a la evidencia de este programa informático, que está basado simplemente en una serie de premisas, en una serie de ideas básicas. Estas ideas que nos han dado en los primeros años de nuestra infancia, sobre los defectos que presuntamente teníamos que superar. Y entonces nos damos cuenta de esto que decía Blay, que esto es algo artificial. Y corroboramos la afirmación de Blay, que decía que si no fuera artificial, no se podría eliminar. Y esto contradice algunas de las exposiciones que hemos escuchado, que plantean esta desconexión como algo natural, como algo propio del ser humano, como algo que ya está en la evolución de cualquier ser humano, en su forma de ser, en su naturaleza, está caer en esta identificación que en otras palabras llamamos sueño. Y se dice incluso que si, claro, si no nos hubiéramos dormido, no nos podríamos despertar. Si no nos hubiéramos identificado, no nos podríamos desidentificar. Y bien, os voy a leer, en la segunda y última cosa que leo, del libro de Antonio Blay, Ser, curso de Psicología de la Autorrealización, uno de los diálogos que se establecían entre él y el público, justamente acerca de la naturaleza del personaje. Y la persona del público le preguntó a Blay, le dice, pero parece ser que todo este comportamiento lo trae nuestra naturaleza. Esto se refiere a lo que acabo yo de comentar. Y Blay responde, no, todo esto es adquirido. Y dice la persona, pero se ha adquirido en el momento que se ha producido, por lo tanto, es parte de nuestra naturaleza. Y contesta Blay, no es parte de nuestra naturaleza, es parte de lo adquirido por el comportamiento particular que tiene el hombre. Dice, pero el hombre se comporta según su naturaleza, ¿no? Dice, no, insiste, no, esto es adquirido y transmitido exteriormente, inducido exteriormente. Y a su vez, esto fue inducido por los que lo inducen. Y dice la persona del público, pero inducido exteriormente, ¿quiénes son los inductores? Y contesta Blay, en este caso los padres, que a su vez fueron ellos inducidos por sus propios padres. Y así, si quieres, te remontas a Adán y la manzana y la serpiente. Y dice el del público, pero parece que eso lo trae la naturaleza, como trae ahora también esa inquietud de profundizar. Y contesta Blay, es importante que te des cuenta que no es la naturaleza humana. Y dice, la naturaleza humana, dice, no. La naturaleza humana no tiene intrínsecamente esto, porque se puede quitar. Y pregunta al del público, ¿y cómo es que lo ha adquirido? Dice, ahí está, se ha adquirido porque algo ha funcionado mal.
pero no la naturaleza en el sentido de lo que es original, natural. Tú me hablas del origen del mal y el origen del mal puede ser el error, la ignorancia, muchos nombres que podemos dar, aunque ninguno explica la cosa del todo, pero que es algo de algún modo superpuesto a la naturaleza humana. Y la prueba de que es superpuesto es que se puede eliminar. Si fuera inherente, no se podría eliminar. Y no solo eso, sino que todos soñamos con esta eliminación. Y dice el del público, ¿puede ser un paso dentro de nuestra evolución? Dice, puede ser un paso en nuestra evolución, pero quiero decir que en nuestra evolución esto no está. Es un cuerpo extraño, metido en el curso de nuestra evolución. Y dice el del público, para que evolucionemos o volvamos. Dice, no, no necesariamente. No se ve ninguna ventaja. Y dice el público, yo no la veo. Y contesta, yo tampoco. Por eso dice el público, por eso digo que tampoco lo comprendo. Y por eso digo yo, contesta Blay, que no es inherente a la naturaleza. Es el problema del mal. Todas las tradiciones han explicado el mal a su modo. Que si el hombre hizo mal uso de la libertad y entonces la serpiente, etc. En otros sitios te dicen que simplemente es maya. Es decir, que el ser creador se reviste a sí mismo de una especie de sueño para jugar a descubrirse de nuevo. Y en otro sitio te dirán que son uno bueno y uno malo, que están luchando desde el principio a ver quién gana. Pero todos son explicaciones que señalan hacia la cosa, pero que no la explican. De hecho, lo que para mí pudiera ser una hipótesis más aceptable respecto al mal en el hombre, sería decir que la mente humana es algo nuevo en la evolución de la especie y que de hecho no está plenamente desarrollada. Y por lo tanto, en la medida que se sitúa en un sitio, se desconecta del otro, como si no tuviera capacidad de integración suficiente. Y por eso, en el momento en que por la presión social se identifica con la parte externa, concreta, de modelos, entonces se desconecta, se ausenta del fondo. Y el trabajo consiste en llegar a esa conexión simultánea con el fondo y con la superficie. O sea, un desarrollo completo, una integración completa. Pero de momento sigue siendo una explicación hipotética que no te ayuda en nada para el trabajo. El trabajo hay que hacerlo igual. A ver, yo he querido leer este fragmento porque me parece que está clara la insistencia en decir esto no forma parte de la evolución humana. Dicho de otra manera, y eso ahora no sabría decir dónde buscarlo y dónde encontrarlo, pero sí lo habíamos comentado con él. Dicho de otra manera, el niño nace siendo capacidad de ver, amar y hacer. Y no es consciente de eso, porque el niño en estos primeros años no es consciente de sí mismo, simplemente se limita a vivirlo esto. Lo vive y lo expresa, y es evidente que lo vive y que lo expresa. Y es evidente que en estos 3-4 primeros años no está desconectado. Claro, si fuera algo natural en la naturaleza del ser humano, ya nacería desconectado. Y en estos 4 primeros años no lo está. Se le desconecta porque le desconecta la educación. Y bien, nosotros hacemos un trabajo, en primer lugar, para recuperar esta conexión que de entrada se sostiene muy poco y hay que irla ejercitando, pero poco a poco, a eso lo llamamos despertar, vamos tomando conciencia de nosotros. Y tomamos conciencia de nosotros como seres con capacidad de ver, con capacidad de amar y con capacidad de hacer. Y poco a poco, porque ya acordaros de que el trabajo de Blay, siempre decía él, se basa en 2 patas, tomar conciencia de lo que eres y ver lo que no eres y creer ser. Tomamos conciencia de lo que somos con el ejercicio del despertar
y tomamos conciencia o vamos viendo lo que no somos, pero creemos ser. Es decir, vamos viendo este personaje que se ha apoderado de nuestra mente y nos manipula y nos tiene absorbidos y nos tiene desconectados, lo vamos observando para llegar a comprenderlo y para eliminarlo. Y este es un trabajo real que hacemos. Y es un trabajo real que nos permite volver a conectarnos, recuperar esta capacidad de ver a María Fer que el niño tenía en sus 4 o 5 primeros años espontáneamente y que después de despertar y haber salido del personaje, que es una salida prolongada, ¿no? Porque hay toda una dinámica, hay toda una inercia de años y años de estar bajo el influjo del personaje que hace que esto no lo podamos jubilar de la noche a la mañana. Pero es precisamente tomando conciencia de nosotros y volviendo a ejercer nuestro protagonismo consciente como vamos sustituyendo la mecánica del personaje, vamos sustituyendo este piloto automático en el que el personaje se ha apoderado de nosotros por nuestra propia decisión consciente y voluntaria. Y entonces a esta propia decisión consciente y voluntaria protagonizada por nosotros lo llamamos yo experiencia. ¿Qué es el yo experiencia? Que ya teníamos en los 4 o 5 primeros años y que de hecho nunca hemos dejado de tenerlo. Lo que pasa que durante todo este tiempo en el que ha estado manipulado, interferido por el personaje, pues este yo experiencia no ha podido tener el desarrollo que hubiera tenido de otra manera. Y es lo que comentábamos con Blay. Si el niño no se hubiera desconectado, mejor dicho, si al niño no le hubieran desconectado, poco a poco, en su propio desarrollo consciente, hubiera ido tomando conciencia y hubiera utilizado de una forma consciente, valga la redundancia, estas 3 capacidades. La capacidad de ver qué es, la capacidad de amar qué es y la capacidad de hacer qué es. No hay ninguna necesidad en la naturaleza del ser humano de haber caído en la idea de que estas capacidades son deficientes, de que hemos nacido de una manera deficiente y nos tenemos que corregir para llegar a ser seres humanos homologados. Esto es un absurdo, esto es un accidente. Y bueno, Blay decía, no sabemos el por qué, hay muchas teorías, pues lo de la manzana, la Adán y Eva, pero las teorías tampoco nos sacan del problema. Lo que nos saca del problema es comprobar experimentalmente por nosotros mismos que nosotros ya somos y que nosotros podemos asumir nuestra existencia como sujetos conscientes protagonistas de la misma. Y desde luego, es decir, una vez hemos conseguido superar esta caída en el personaje, es cuando empieza el desarrollo. Cuando en ciertas líneas de trabajo se habla de crecimiento personal, es evidente que si uno está en un error, el crecimiento personal la única cosa que le puede hacer es incrementar este error. Primero hay que descubrir el error, hay que salirse de él, hay que retomar la conciencia de uno mismo y luego a partir de aquí uno se puede dedicar a crecer, que es lo que hacemos durante toda nuestra existencia. Crecemos en conocimiento, crecemos en relación, en integración, en participación y crecemos en seguridad, crecemos en realidad. Esto es el desarrollo y es un desarrollo del yo experiencia, que el yo experiencia es lo que nosotros somos existencialmente, es nuestro modo concreto de ser.
y el personaje ha sido un accidente que ha juzgado este modo concreto de ser, diciendo que no era el correcto. Esto es una estupidez. No es el correcto desde el punto de vista de un modelo que en un sitio es de una manera y en otros de otra, que en un tiempo es de una forma y en otro tiempo es de otra. Esta desconexión, la única cosa que consigue es un atraso, es un retraso en nuestra capacidad de desarrollo y en nuestra capacidad de llegar a la evidencia de lo que somos esencialmente. Y bien, una vez hemos superado esto, que ya os digo que lleva su tiempo, porque poco a poco hay que ir sustituyendo los mandatos del personaje, los clichés del personaje, por las decisiones que tomamos conscientemente. Pero cuando recuperamos esta capacidad de vivir, de ser protagonistas de la existencia, cuando dejamos de estar pendientes de si nos consideran o no, si nos quieren o no, si gustamos o no, está muy bien, nos gusta, que nos quieran, nos gusta que nos consideren, pero dejamos de depender del beneplácito de los demás para ser nosotros mismos, entonces empieza el desarrollo existencial y el desarrollo en búsqueda de la esencia. Y este desarrollo existencial a menudo pasa por darnos cuenta de que este yo experiencia, este desarrollo que hemos tenido, que ha estado manipulado, sesgado e interferido por el personaje, es un desarrollo desequilibrado. ¿Por qué motivo? Pues porque una de las finalidades de la educación es eso, ¿no? Conseguir, todos nuestros padres y educadores tenían la buena intención de hacer de nosotros personas que pudiéramos ser importantes, que pudiéramos tener éxito, que pudiéramos ser queridos. Y entonces, aparte de señalarnos unos defectos que teníamos que modificar o reprimir o disimular, también se dieron cuenta de que en algunas facetas, pues teníamos de una forma instintiva, de una forma natural, pues cierta capacidad de hacer las cosas bien, que nos lucía el pelo. Y entonces se dedicaron a, aparte de seguir insistiendo en que teníamos que cambiar para ser conforme, y se dedicaron a animarnos, a ampliar estas cosas que nos iban bien de una forma instintiva y a olvidarnos de las que nos iban mal. Es decir, la educación nos llevó a una especie de especialización. Nosotros somos inteligencia, amor y energía, pero algunos nos especializamos en ser listos, otros se especializaron en ser buenos o sacrificados, otros se especializaron en ser útiles, versión habilidades, versión profesión, versión empresarios. Es decir, cada uno se especializó en una faceta de la realidad. Y ahora, una vez hemos salido del personaje y nos miramos a nosotros mismos, nos descubrimos con este sesgo, con este desequilibrio. Y vemos que este sesgo y este desequilibrio es lo que nos produce dificultades para relacionarnos con la realidad de una forma fluida. Porque claro, la realidad está hecha de inteligencia, amor y energía. Está hecha de las tres cosas. Siempre decimos, la realidad es energía estructurada de una forma y esta forma subsiste gracias a la relación que tiene con todas las demás. Esto es nuestra manera de decir que todo está hecho de energía, inteligencia y amor. Bien, pues el que se especializa simplemente en la inteligencia, pues tiene problemas con el amor y tiene problemas con la energía. El que se especializa en la bondad tiene problemas con la inteligencia y con la energía, y el que se especializa en la energía tiene problemas con la bondad y con la inteligencia. Y entonces de esto tomamos conciencia, porque después de habernos logrado el personaje, examinamos nuestra experiencia. ¿Cómo lo examinamos? Pues simplemente viendo por dónde discurre nuestra existencia. Si nuestra existencia discurre por los gimnasios, o discurre por las exposiciones, o discurre por el arte, o discurre por las bibliotecas. Y entonces nos damos cuenta de que tenemos un sesgo
y observamos las dificultades que nos salen cada día y vemos que es problema de no haber desarrollado algunos de estos aspectos, que son, esto sí que es connatural en el ser humano. ¿Y entonces qué hacemos? Pues ahora es el momento, ahí es el momento de las terapias, momento de las terapias. Porque normalmente la gente siempre se apunta a la terapia que justamente solo le sirve para incrementar su desequilibrio. Los que se han especializado en ser listos se apuntan a cursos de filosofía. Los que se han especializado en ser buenos se apuntan a una ONG y los que se han especializado en ser enérgicos se apuntan al gimnasio. Pues no, cuando uno observa su experiencia y se da cuenta del sesgo que tiene, pues decide de una forma consciente y voluntaria, porque lo ve por sí mismo, poner en práctica, desarrollar el aspecto que lleva toda la vida olvidado, que lleva toda la vida en un segundo plano. Porque además, si no están los tres aspectos funcionando, el aspecto, hay siempre acostumbra a haber un aspecto hipertrofiado, que es el que se atribuye a la capacidad de solucionarlo todo de una manera falsa, porque claro, si a ti no te quieren, esto no lo puedes solucionar a base de diciendo que son tontos, a base de decir que la miel no se ha hecho para la boca del asno. Esto no te soluciona nada, tú sigues teniendo el problema de no ser querido. Entonces te das cuenta de que lo que tienes que hacer es justamente aquello que has dejado siempre de lado porque ahí no te manejabas, porque ahí no te lucía el pelo, es donde tienes que actualizar de una forma consciente y voluntaria el potencial que eres y que nunca has dejado de ser. Y claro, esto del potencial también es de estas cosas que intelectualmente se entienden y se colocan en la carpeta aquella que decíamos al principio. Porque la gente entiende que el potencial de inteligencia es que yo pienso, el potencial de amor es que yo quiero y el potencial de energía es que yo hago. Y eso no es así, eso no es. Es decir, una cosa es que somos inteligencia, amor y energía. Eso lo es todo. Todas las cosas son inteligencia, amor y energía. Este lápiz es energía, está estructurado de una forma con la finalidad de escribir. También está hecho de inteligencia, amor y energía. El único ente conocido por nosotros que está hecho de inteligencia, amor y energía y es capaz de utilizarlo de forma consciente y voluntaria es el ser humano. Entonces, el potencial solo se actualiza, es decir, solo se hace acto cuando investigamos algo que de entrada vemos que no comprendemos. Cuando vemos que hay en nosotros una falta de conocimiento, una falta de entendimiento, una falta de comprensión de algo que nos afecta. El potencial de amor solo lo actualizamos cuando amamos, como dice el Evangelio, a nuestros enemigos, que es lo de sentido común. No estudiamos lo que ya sabemos, estudiamos algo que ignoramos. No amamos lo que ya nos complace, porque esto ya está. Amamos aquello que de entrada se nos presenta como injusto, como incómodo, como inadmisible, pero forma parte de nuestra realidad. Actualizamos el potencial de amor y procurando integrar las partes de nuestra realidad o las partes de nuestra conciencia que venimos rechazando. Y luego al final actualizamos el potencial de amor y de energía cuando superamos, cuando a base de esfuerzo conseguimos superar determinados obstáculos y limitaciones que se nos presentan en el desarrollo de nuestros planes o proyectos o en el transcurso de nuestra vida, simplemente. En el momento en que hacemos el esfuerzo consciente para comprender, para amar y para esforzarnos, es cuando tomamos conciencia de esta capacidad. Y entonces deja de ser una teoría, deja de ser un axioma, deja de ser una frase de catecismo. Porque tomamos conciencia de que somos una capacidad de ver que la aplico yo en algo que en estos momentos no entiendo
Y a base de darle vueltas y de mirarlo por aquí, mirarlo para allá, consultar esto, consultar lo de más allá, en un momento determinado se me hace la luz y digo, esto es conciencia de la capacidad de ver. Y lo mismo con el amor, con lo mismo con el amor. Siempre decimos que gracias a ciertas dificultades, que en su momento sufrimos, que en aquel momento nos parecían muy injustas, gracias a aquello pudimos superar, gracias a aquello pudimos darnos cuenta. Luego, entonces, a posteriori, queremos aquellas dificultades. Y eso no nos impide, además, querer a las personas que nos produjeron las dificultades. Bien, si estas personas que nos están produciendo dificultades están aquí y ahora, cada día a nuestro lado, nos las encontramos cada día en la oficina, nos las encontramos cada día en el autobús o en casa, y por lo tanto forman parte de nuestra realidad. El ejercicio de comprenderlas, el ejercicio de interesarnos por ellas, el ejercicio de integrarlos a nuestra conciencia es lo que nos hace felices. Nos hace felices el actualizar la capacidad de amar, no que nos amen. Que nos amen nos gusta mucho y está muy bien, pero de la misma manera que la inteligencia nos la da nuestra capacidad de ver, la felicidad nos la da nuestra capacidad de amar, y la conciencia de poder personal, de poder interior, de fortaleza, de seguridad, nos la da el ejercicio de nuestra capacidad de hacer. Y todo esto lo ponemos en práctica desde la experiencia. Lo pongo en práctica yo, como ser que tiene un cuerpo y una mente y que es consciente de unas capacidades que es el espíritu que el ser esencial nos ha dado. Y es más, decimos, cuando estamos conscientes de esto y después de haber hecho este ejercicio de equilibrar la personalidad a base de actualizar las capacidades que teníamos deficientes, vamos a hacer dos cosas. Vamos a vivir procurando lo que llamaba la actitud positiva, poner en la realidad, poner luz, poner conciencia, poner solidaridad, poner realidad, aportar la luz, el amor y la energía que soy para que la realidad sea más acorde con la esencia que se está queriendo expresar. Esta es la razón por la que existimos. Y es una lástima que hayamos perdido tanto tiempo dando vueltas miserablemente metidos en el personaje. Cuanto más pronto podamos salir del personaje, cuando más pronto podamos salir del agujero, más pronto encontraremos el sentido que tiene la existencia y más pronto podemos vivir esta plenitud. Y luego además, vivir esta plenitud como nos ha hecho conscientes de que aparte de tener un cuerpo y aparte de tener una mente que es capaz de vehicular esta inteligencia y este amor y esta energía que somos, aparte de esto, tomamos conciencia de que nosotros somos los artífices, los responsables de nuestros conocimientos, de nuestras relaciones, de nuestras habilidades, de nuestros hechos, de nuestra historia. Pero la inteligencia, el amor y la energía nos han sido dadas, no las hemos hecho nosotros. Y entonces, claro, la conciencia de ser esto y la conciencia de estar utilizando esto en la vida cotidiana, en la realidad cotidiana, nos lleva también, de una forma natural, a interesarnos por esta fuente. Y entonces, con la ayuda del centramiento, que es uno de los ejercicios de meditación, pero no solo con eso, sino con la ampliación progresiva de nuestra conciencia, porque pasa de ser una conciencia personal a ser una conciencia colectiva, pasa de ser una conciencia de yo a la conciencia de nosotros y a la conciencia de la humanidad y a la conciencia de las especies conscientes que puedan existir. Todo eso poco a poco nos va llevando hacia el todo.
Y entonces aquella famosa definición del principio de la identidad, que es lo idéntico, lo que nunca cambia, lo que siempre es, resulta que coincide con esta fuente, que coincide con estas capacidades que nos han sido dadas. Y estas capacidades que nos han sido dadas son las que hemos utilizado durante toda nuestra existencia para expresarnos, para poner, para incrementar. Y esto es lo que somos. Y esto lo hemos sido desde el principio y lo continuamos siendo durante el periodo en el que nos desconectamos. Y ahora hemos recuperado la conciencia de serlo y lo seguiremos siendo en el momento de la muerte, porque esto es inmutable, porque esto nunca cambia, porque esto siempre es. Y como decía Blay, la muerte no es lo contrario de la vida, la muerte es lo contrario del nacimiento. Y entonces, viviendo en plenitud, viviendo a tope, viviendo esta conciencia, será cuando en vida, porque no hace falta esperar la muerte para experimentar eso, en vida tomaremos conciencia de que en nosotros hay algo que está por detrás, que no depende de cómo nos van las cosas, que no dependen de nuestros éxitos, de nuestros fracasos, de nuestros proyectos, de nuestra historia, algo que tiene una realidad per se, que es trascendente. Y por eso lo podremos trascender. Y todo este camino lo habremos caminado desde el nacimiento hasta la muerte en este yo experiencia. En este yo experiencia que en determinados momentos se habrá visto entorpecido, se habrá visto oscurecido, se habrá vuelto a poner de relieve y al que habremos dedicado una gran atención para hacerlo una herramienta transparente al servicio de la esencia, para ser útiles a lo superior en esta vida que estamos viviendo, en esta vida en la que vivimos y existimos. Vivimos en la esencia y existimos en la experiencia. Bueno, eso en principio es la finalidad de esta charla. Subrayar la importancia de este concepto. Y que no se confunda con el personaje, ni se confunda con la esencia. Es la forma consciente que tiene el ser humano, que no tienen los demás entes. Todo está hecho de inteligencia, amor y energía, pero el ser humano es el único capaz de tomar conciencia y actualizarlo de forma consciente y voluntaria. Y eso no se da de oficio, se produce porque hay una toma de conciencia y porque hay un esfuerzo. Pues bien, muchas gracias. Hasta aquí. Bueno, muchas gracias, Jordi. Quizás solo decir el principio y el final. El principio, si recordáis, el que realiza el trabajo es el yo experiencia, es el protagonista de todo este esfuerzo. Y el final, vivimos en la esencia, existimos en la existencia y nuestra existencia es ser transparentes, hacernos transparentes a la esencia que somos y que con esa transparencia podamos tener esa actitud positiva que es la que da sentido y la que nos hace felices. Bien, preguntas, venga. Venga, Manuel. Yo quería plantear una cosa, Jordi, porque a veces cuando hablamos del personaje, que hablamos de que es, y además viene al pelo por el fragmento que has leído de Blay, que insistía tanto que no es nada sustancial, ¿no? Que es algo adquirido. A veces da la sensación que cuando adquirimos esto, porque se nos induce a cumplir con este modelo que se nos propone, como si de repente se suspendiera lo que yo soy, ¿no? O sea, la inteligencia, el amor y la energía, porque Blay sí que insistía mucho en esto, lo ponía como la cúspide de todo, ¿no? Entonces, yo lo veo que no es tanto como un suspender esto, sino como que eso que se nos inocula, pues de alguna forma la persona traduce las ideas a través de la inteligencia que ya es,
los afectos, las fobias y demás a través del amor que ya es, y la incapacidad y demás a través de la energía que ya es. O sea, lo que yo soy sigue existiendo, pero el error es justamente el modelo. Eso es lo que sobra, entiendo yo, ¿no? Claro, a ver, no podemos dejar de ser lo que somos. El problema, y es un problema grave, es que la inteligencia, el amor y la energía que somos los ponemos al servicio Mm. del personaje. Esto es, en el fondo, el concepto de pecado. El concepto de pecado es que lo que Dios te ha dado, en vez de ponerlo a su servicio, lo pones al servicio de las cosas. Fijaros cómo interfiere el personaje, en el funcionamiento. A ver, la primera cosa que hace el personaje es hacernos juzgar lo que nos llega, para ver si nos gusta o si nos disgusta, para ver si es conforme o no es conforme. Este juicio, ¿cómo lo hacemos? ¿En qué se basa esta capacidad de juzgar? En la inteligencia que somos. Si no fuéramos inteligentes, pues no podríamos opinar, no podríamos juzgar correcto o incorrecto. ¿No? Lo que pasa es que tenemos unas premisas que nos han metido, las premisas, tenemos un programa informático en el que se han introducido unos datos base. Datos base es, ¿qué es lo que nos conviene? Tal. ¿Qué es lo que no nos conviene? ¿Cuál? A la cosa a la que se acerca algo, a la que vislumbramos algo, automáticamente choca con este prejuicio y ahí emitimos un juicio. Si el juicio es positivo, el amor que somos nos lo hace querer. Si el juicio es negativo, el amor que somos nos lo hace rechazar. Si lo queremos, la energía que somos va a conseguirlo. Si nos disgusta, la energía que somos huye, huimos, nos vamos. Claro, ahí puedes ver cómo la inteligencia, el amor y la energía en ningún momento ha dejado de funcionar. Ahora está funcionando en premisas erróneas. Y si resulta que y cada vez que funciono con algo, con una premisa, con un juicio que es erróneo, cada vez estoy complicando más mi realidad y cada vez me estoy alejando más de lo que en realidad es. Eso primero. Después, a ver, hay muchas cosas que hacemos desde mi experiencia. Hay muchas cosas, por ejemplo, caminar. A no ser que hayas estudiado para ser modelo en un desfile, el personaje no se mete con tu forma de caminar, te deja caminar tal como te sale. Hay muchas cosas en las que el personaje no se mete. ¿En qué cosas se mete el personaje? Se mete en aquellas que para él son un peligro y en aquellas que para él son una ilusión. Cuidado que no quedes mal, cuidado que aquí tienes la oportunidad de quedar bien. Entonces, cada vez que nos entra la congoja, la angustia, la preocupación, o por el contrario, nos entra la ilusión, ahí está el personaje. Pero el resto de cosas que hacemos durante el día, sin darles ninguna importancia, las hacemos desde mi experiencia. Claro que es una experiencia limitado, porque lo que sí que es verdad es que donde ponemos más énfasis, donde ponemos más preocupación y más inteligencia, más amor y más energía, es en las perspectivas y en los temores del personaje. Pero claro, nosotros seguimos siendo lo que somos y siempre lo somos. Y por eso llega un momento en el que después de tanto esfuerzo inútil, desde el fondo nos llega también el mensaje de que, oye, aquí no habrá gato encerrado porque esto no va a ningún lado. Y esto es que nuestra propia inteligencia consigue traspasar tanta tontería. Gracias. Gracias, Imanol. Ángela. Hola, buenas tardes. Nada, solo quería decir que la pregunta de Imanol y la respuesta de Jordi, que me ha parecido interesante porque a veces analizando el personaje pues hay una sensación de tambaleo, ¿no? Como te desmontas un poco. Sí, no, además es importante
que veamos que el personaje no tiene ninguna realidad, no existe, ¿eh? Pues existe, yo sí que existo, como yo experiencia, existo, el personaje no, el personaje es una forma de pensar. Y claro, una de las costumbres que tenemos es que la gente se identifica con el personaje, ¿no? Entonces, una de las desviaciones del trabajo de Blay en relación con el personaje es que cuando tú haces una cosa bien, lo has hecho tú. Cuando haces una cosa mal, lo ha hecho el personaje. Yo no he sido, ha sido el personaje. ¿eh? Esto no, el personaje no existe. Es una entelequia, es una fantasía, es un juicio. Yo soy inteligencia, amor y energía. Y mi experiencia es cómo lo soy. Y el personaje es una idea de que tal como lo soy, no soy bien y debería ser de otra manera. No tiene ni pies ni cabeza. No tiene ninguna realidad. Tiene realidad simplemente porque es como si tuviera un Pepito Grillo aquí al lado en la oreja que me está diciendo todo el rato, cuidado, fíjate, vas a quedar mal, no lo vas a hacer, no lo vas a hacer a tiempo, ya lo has hecho bien. Oh, mira, aquí tienes la oportunidad de quedar bien, a ver qué dices, a ver qué cuentas. Todo el rato está esto aquí. Entonces, claro, nos tiene amargados, nos tiene manipulados, pero no es nada, no es yo esto. Gracias. Gracias. Pili, adelante. Sí, hola Jordi, hola a todos. Hola, Bere. Dices, el personaje no existe porque el personaje es una idea de nosotros mismos. Y esto me llega a llevar porque muchas o casi todas las ideas no existen. Bueno, son ideas. A ver, las ideas son una explicación de una realidad. Y entonces hay explicaciones correctas y explicaciones falsas. Si tú te basas en una explicación que es correcta, no vas a tener ningún problema. Si te basas en una explicación que es incorrecta, tu propia inteligencia te va a llevar a un lío. Y tu propia energía te va a llevar a un lío. Entonces, claro, lo que está claro es que nosotros no somos ninguna idea. Nosotros somos conocimientos, somos relación y somos acto. Las ideas es lo que alguien piensa sobre estos conocimientos, sobre estas relaciones y sobre estos actos. Y a ver, no todo en este mundo lo podrás experimentar. Hay muchas cosas que nunca podrás experimentar. Yo, por ejemplo, nunca he estado en Singapur. Y entonces lo que sé de Singapur pues me ha venido por información. Y como no tengo ni acciones, ni intereses, ni tengo nada que hacer en Singapur, pues si la información que me han dado es mala, pues no pasa nada. Ahora, si me dan una información respecto de mi manera de ser y resulta que esta información es mala, pues esto me trae problemas mil. Entonces, claro, una de las cosas que pasa es que el personaje se basa todo el rato en ideas. Cuando tú despiertas, que es otra de las cosas que a la gente le cuesta de ver de entrada sin haberlo practicado, cuando tú despiertas, lo que tienes delante no lo has de pensar, lo que tienes delante lo ves. Y esta visión llega hasta el fondo y permite que el fondo responda. Y si delante te llega algo de lo que no sabes nada, no te atribuyes la capacidad de inventarte cualquier explicación. Tienes conciencia de no saber. Y entonces, si te interesa, averiguas, investigas y llegas a conocerlo. Si no te interesa y no te afecta, pues bueno, lo dejas, no pasa nada. Pero si te interesa o te afecta, lo vas a investigar, vas a intentar conocerlo por la cuenta que te tiene. Toda esta capacidad de ver, amar y hacer que somos se basa en una realidad en la que estamos viviendo, en la que estamos existiendo. Y evidentemente, cuanto más conocida, cuanto más vivida, cuanto más experimentada es esta realidad, mayor es nuestra capacidad de vivir en ella.
Es decir, que, a ver, hay ideas que te llevan a investigar, hay ideas que te llevan a descubrir y hay ideas que te llevan a confundirte. Si tú tienes la precaución de ponerlas en cuestión sistemáticamente, todas aquellas que afectan a situaciones en las que tú te encuentras con problemas, descubrirás que hay algunas que están profundamente metidas en tu subconsciente o en tu inconsciente, pero que son falsas. ¿Y qué te hará sacarlas de encima? La experiencia de lo que es real. En vez de vivir pendiente de lo que te han dicho, vas a ver tú por tu cuenta, te vas a meter en cecina y vas a ver qué es lo que pasa. Y entonces podrás sustituir estas ideas por tu experiencia. De entrada, a ver, todas las ideas del trabajo, cuando las explicamos, pues son eso, son ideas. Pero por eso decimos, y era el primero que decía, no tenéis que creer nada, porque todo esto, si no lo experimentáis, no os servirá. Vale. Y al principio has dicho que hay dos desconexiones. Digamos, de la que yo había oído hablar muchas veces, que es la desconexión del fondo, de que te desconectas de que eres energía, que eres amor y que eres inteligencia. Y otra desconexión en la que te desconectas, o de que el niño o la niña se desconecta de sus particularidades o de su... No he hablado de desconexión, he hablado de negación. La desconexión es la misma. Pero esta desconexión te lleva a negar tu esencia, a ignorar tu capacidad de ver y amar y hacer, y te lleva a cuestionar tu manera espontánea de ser. No es una desconexión, es una negación. Tú no eres nada por ti misma y tal como eres no estás bien, porque no eres conforme al modelo. Es una doble negación que procede de la misma desconexión. Vale. Gracias. Gracias, Pili. Carmen. Hola, buenas tardes. Hola, Carmen. Yo quisiera que me comentaras sobre la espontaneidad y sobre lo genuino y la libertad en todo este proceso, porque yo ahí me enredo mucho, porque las reacciones muchas veces, cuanto más espontáneas, más del personaje suelen ser. Tienes que pararte, ¿no? Observar, ver y estar despierta. Y yo quisiera un poco que tú me condimentaras esto un poquito porque ahí es donde más me enredo. Sí, a veces las palabras también nos enredan, ¿eh? Tú confundes espontaneidad con automatismo. El personaje no tiene reacciones espontáneas, tiene reacciones automáticas. ¿Vale? Tú ves venir una persona que ya sabes que con aquella persona tienes que hablar de cocina. Y todavía no se ha parado y ha abierto la boca que tú ya le dices, ¿qué? ¿Hiciste la paella? Todo esto es automático. Es más, cuando estás en el trabajo, a veces, como te das cuenta de este automatismo, piensas, pues la próxima vez que lo vea, no le voy a preguntar por nada de cocina. No le voy a preguntar, ¿vale? Y entonces al cabo de una semana lo ves venir y le dice, no le voy a preguntar, no le voy a preguntar. Y a la que lo tienes delante dices, ¿qué? La sartén, aquella que te compraste. Esto es automatismo. Esto pasa mucho en las relaciones. Tú estás todo el rato dándole vueltas a una persona que te ha hecho una trastada. Pero como estás trabajadita, pues dices, no, pero no se lo voy a decir. Bueno, a la que lo ves es lo primero que haces, sale solo. Esto es automatismo. ¿Vale? La espontaneidad surge del fondo. Fíjate tú que el automatismo, si lo observas, la próxima reacción automática la puedes predecir. Porque el automatismo siempre es el mismo. Es un programa que a determinado estímulo tiene determinadas respuestas. Por lo tanto, a la que conoces un poco tu personaje lo puedes predecir perfectamente. La espontaneidad no, nunca. Nunca sabrás qué respuesta vas a dar.
¿Por qué? Porque no eres tú la que da la respuesta, sino que la da al fondo. Pero para eso tienes que haber eliminado totalmente cualquier tipo de obstáculo entre el exterior y este fondo. De tal manera que el exterior, que normalmente suele llegar hasta cierto punto y ahí se topa con el personaje que hace el juicio y se acabó, hace el juicio y en vez de ver lo que pasa, ver lo que le conviene o lo que no le conviene. Una vez has quitado esto y has conseguido que la experiencia sea fluido y que esté libre de impurezas, cuando llega lo del exterior hasta el fondo responde. Y responde de una manera espontánea. Cosa que nos cuesta mucho porque, entre otras cosas, en la educación nos insistieron mucho en que nos estaban educando por nuestro propio bien, porque la espontaneidad se veía como algo maligno, como algo maléfico, como algo problemático. Que si fuéramos espontáneos esto sería una orgía de sangre y sexo. Esta es la idea que tenían y por eso nos inculcaron determinada moral y determinadas limitaciones. Y nos cuesta un montón recuperar esta espontaneidad. Vale, la libertad. La libertad está en medio, está en medio. La libertad está entre la ausencia total de libertad o muy poca libertad cuando estás en el personaje. La recuperas cuando tú te das cuenta de que tú eres tú y puedes decidir, entonces tienes libertad. Y al final, cuando decides dejar que llegue hasta el fondo, también prescindes de ti para dejar que el fondo conteste, que es lo que en términos religiosos se dice que se haga la voluntad de Dios. Pero no es una imposición, tú, en el uso de tu capacidad de decidir, decides libremente esto. Pero la libertad, donde más, a ver, sobre todo la libertad, se ejercita mucho cuando pasas de un nivel a otro, cuando tú vives la experiencia de estar despierta y al mismo tiempo vives la experiencia de estar dormida y sabes que tienes las dos posibilidades y entonces te esfuerzas por estar despierta y por impedir estar dormida. Esto lo haces en el ejercicio de tu libertad. No se hace solo, no se hace espontáneamente. ¿Vale? Gracias. Gracias a ti, Carmen. Ángels. Hola, buenas tardes. Vale. Bueno, mientras te estaba escuchando, me ha venido dos veces una idea de cómo esta desconexión es por la sociedad, por los padres, por donde hemos nacido, por toda esta estructura que tenemos alrededor. Entonces, los pueblos indígenas que no tienen nada de esto, les debe ser muy fácil o no tienen que hacer nada, quiero decir, no tienen toda esta estructura compleja. Entonces digo, bueno, me ha venido así la idea, digo, estos o realmente no tienen conciencia de cómo viven. ¿Me explico? Bueno, no soy ningún especialista en antropología, no sé mucho de decir. Yo diría que, a ver, que nuestra desconexión encima es complicadísima. Supongo yo que, a ver, yo me acuerdo, ahora me viene al pelo, una película que no sé si habéis visto que se llamaba La Selva Esmeralda. La Selva Esmeralda trata de un caso real de un ingeniero que fue a construir una presa, un pantano en el Amazonas y los indígenas le secuestraron a su hijo. Okay. Y entonces el hijo de mayor se escapó y lo fue a buscar y el padre se enteró que el hijo estaba en una tribu y lo fue a buscar. Y entonces le pidió al jefe que se lo devolviera y el jefe le dijo, solo tienes que decírselo a él. Él tiene que tener la capacidad de decidir si quiere volver o no quiere volver. Y entonces él le dice, el padre le decía al hijo que volviera y el hijo le decía que no, que como ya había estado en la civilización, ahí no se sentía a gusto y que no quería volver. Y entonces el padre insiste con el jefe y le dice, pero si tú eres el jefe, has de poder ordenar a la gente que haga cosas que ellos no quieren. Y el jefe le contesta, si yo ordenara a la gente que hagan cosas que no quieren hacer,
pronto dejaría de ser el jefe. Quiero decirte que hay incluso en estas culturas, en estas tribus tan primitivas, hay una estructura, hay una estructura social. Y claro, lo que no te sé decir hasta qué punto estas tribus están evolucionadas en términos de conciencia. En esto me siento incapaz de ver. Para el caso, es el famoso anécdota del Buda que dice cuando te disparan una flecha, no te preocupes de averiguar si el que te ha disparado la flecha es de la familia tal o de la familia cual, sácate la flecha y procura curarte. Pues eso vale para la desconexión, para el personaje. Sea cual sea el génesis, que ya ves que el propio Blay no daba una teoría así evidente diciendo has sido por culpa de esto, pero hay que superarlo, y como podemos, pues es a lo que nos dedicamos. Gracias. Gracias, Ángels. Joan. Que tengo que hacer muchas cosas, perdona. Jordi, una pregunta rápida relacionada con la educación. ¿Considerarías la educación como la expresión de un yo ideal colectivo? En parte. A ver, en estos momentos, si me preguntas por el yo ideal de la colectividad, la verdad es que no sabré muy bien cómo contestarte, ¿eh? Porque hace unos años igual había un yo ideal, hacia dónde queríamos ir, y ahora lo que están haciendo es dándose de tortas los unos a los otros. O sea, cuesta de ver el yo ideal. En cualquier caso, lo que sí hay es un yo familiar. El yo familiar está claro. Y sobre todo hay un yo idea familiar. Es que una de las cosas que hemos descubierto también en este proceso de investigación y objetivación del personaje es que, de hecho, el yo ideal es una reacción al yo idea. El yo idea es que te digan que tú, tal como eres deficiente. Entonces, claro, si a ti te dicen que eres deficiente y tú tienes ganas de ser querido y de ser reconocido, de ser alguien, pues intentas no ser deficiente. ¿Qué haces? Pues intentas llegar a encarnar lo contrario de esta supuesta deficiencia. Y claro, esto hace que cuando estamos en el personaje y estamos dormidos, no nos demos cuenta de la fuerza negativa del personaje, porque solo vemos la reacción nuestra. Si el personaje nos dice, eres un irresponsable, eres una desgracia, eres un inútil, eres incapaz, eres tonto, eres no sé qué. Si te dicen, eres irresponsable y no vas a tener terminado el trabajo esta tarde, que era cuando te habías tú propuesto terminar el trabajo, ¿tú cómo reaccionas? Intentando querer ser muy responsable. Entonces, cuando preguntamos, ¿qué te ha dicho el personaje? Nos contestan, me ha dicho que tengo que ser más responsable. No, señor, no es verdad. Eso lo has dicho tú. Eso ha sido tu reacción. El personaje te ha dicho que eras irresponsable, o que eras tonto, o que eras malo. El personaje siempre te está reprimiendo, riñendo, desalentando. Es tú, que como eres inteligencia, amor y energía, esto no lo aceptas y intentas salir para afuera. Y entonces sale el yo ideal. Sale el yo ideal. A ver, el yo ideal social, ¿cuál sería? La paz, el bienestar colectivo, que desaparezca el hambre, que desaparezcan las guerras, la solidaridad, la conciencia de humanidad. ¿Pero esto es el yo ideal o es el yo experiencia social? Yo diría que es el yo experiencia social. No es que tengamos que llegar así, es que eso es lo que somos. Es que la humanidad, por naturaleza, es esto. Y claro, hay un personaje social que hace que en vez de ser esto, estemos haciendo todo lo contrario.
y estemos caminando en dirección opuesta. ¿No? Esperemos que por poco tiempo, porque la historia siempre acaba, ¿no? Triunfando en el desarrollo y en la conciencia. Pero ahora aparentemente, digamos que hay un olvido total y absoluto de lo que es el yo experiencia de la humanidad, de lo que es la naturaleza de la humanidad. La humanidad es conocimiento, es solidaridad, es fuerza, es progreso. Esto es la humanidad. Pues es la experiencia de la humanidad, es lo que falta. No es la idea. Gracias. Gracias, Iván. Yo quería hacerte una pregunta porque siempre me hago un lío cuando se habla de ego. ¿Cuál es la terminología, o si es que la hay, que de Blay con respecto a esta palabra que el orientalismo habla del ego? No, habla ahí, habla de personaje y habla de yo experiencia. No habla del ego por ningún lado. Y si hace alguna relación utilizando la palabra ego, es haciéndola equivalente a yo experiencia, nunca al personaje. Nunca al personaje. ¿Vale? Y en cambio, he escuchado yo en charlas que se dice que siempre nos estamos pensando como yo idea, que estamos viviendo en el yo idea, sin haber despertado probablemente, pero habiendo despertado, ¿no? Otra versión parecida es la de Gurdjieff, la del Cuarto Camino, que distingue entre personalidad, nosotros llamamos yo experiencia a lo que ellos llaman personalidad, y al personaje lo llama la falsa personalidad. Tampoco hablan del ego. ¿No? Claro, ego significa yo. ¿No? Y claro, el egoísmo tiene mala prensa. Tiene mala prensa cuando lo opones al altruismo, a la generosidad, que son cosas del hoy día que nadie practica. Eres egoísta. Bueno, ¿por qué eres egoísta? Porque tu amor solo te incluye a ti. Tienes un amor pequeñito, poco desarrollado. ¿Vale? Bueno, amplíalo un poco más. Si lo amplias un poco más, este egoísmo te incluirá a ti y incluirá a los tuyos. Quieres el bien y el bienestar de tus familiares, de tus compañeros. Amplíalo un poco más, y este egoísmo incluirá a los ciudadanos, amplíalo, y llegará un momento que incluirá a toda la humanidad. O sea que la connotación negativa del egoísmo es por contraposición con unas supuestas virtudes que son más religiosas que otra cosa. Ok. Ángela, adelante. Sí, hola. Hola. A mí me ha parecido entender que comentabas que de alguna forma la mente era la puerta de salida y la puerta de entrada. Es un poco, o sea, en tanto en cuanto a capacidades que somos, pero que la mente acaba siendo un poco a través de la cual el personaje se apodera de nosotros, pero también es la herramienta que nosotros podemos utilizar para salir de esa trampa, ¿no? De esa especie de laberinto. Sí. Entonces, en una fase pues, temprana, ¿no? Donde al menos yo me pueda encontrar, o muchos de nosotros, podríamos asumir o podríamos considerar como una especie de alerta los pensamientos en sí, en general. Tanto cuanto muchas veces cuesta eso, ¿no? El hecho de simplemente observar lo que está pasando, interesarte por lo que está pasando y actuar en consecuencia, sino que muchas veces hay ese acto ya casi instintivo, diría yo, ante todo lo que sucede delante nuestro. Entonces, todo ese posicionamiento de inicio, toda esa enrumiación, ese pensamiento, entiendo que de entrada ya es una alerta roja, ¿no? Sí, claro, pero si no tienes alternativa es una alerta roja que no te sirve de nada. ¿No? Nosotros el primer ejercicio que hacemos es el de despertar. Y entonces decimos, despierto ves, dormido piensas. Si te pillas pensando es que estás dormido, ¿qué has de hacer? Nada de alarmas, despertar. Ahora, hablando de la mente es un instrumento. A ver, la psicología en realidad es la ciencia que trata
explica cómo el exterior lo capta nuestra inteligencia. Lo capta a través de todo un proceso sensorial y a través de todo un proceso mental que se ha estudiado ampliamente tanto en psicología como en filosofía. Entonces, claro, tú me estás planteando un problema de respuesta a este exterior. Cuando estamos dormidos, cuando estamos en el personaje, tenemos determinadas ideas en la mente y otras están en el inconsciente. Están en el inconsciente, por ejemplo, no las ideas, sino la propia realidad de que somos capacidad de ver, amar y hacer. Funciona, como hemos dicho antes, funciona porque yo juzgo con la inteligencia que soy, quiero o rechazo con el amor que soy y actúo con la energía que soy, pero es una respuesta automática, mecánica, que está tergiversada, que está mediatizada por unas instrucciones que tiene la mente. Y la mente opera básicamente con la idea de que tengo yo que llegar a ser y por lo tanto tengo que conseguir. Capta, observa el exterior con una intención básicamente de a ver qué es lo que consigue. Entonces, yo tengo esta instrucción, a ver qué consigues, a ver qué consigues. Y entonces la mente como herramienta se pone al servicio de este conseguir. Cuando yo estoy despierto, la realidad sigue siendo la misma, sigue habiendo un exterior, sigo estando yo con una mente con un fondo. Pero como yo ya soy y como ya estoy despierto, como ya estoy en la experiencia y tengo conciencia de mí y sé que la realidad en la que estoy existiendo me lleva a intentar poner luz, intentar poner amor, intentar poner energía para que las cosas mejoren. Fíjate que la realidad es la misma, estoy yo, está la mente y está el exterior, pero la dirección se ha invertido y la instrucción también. En vez de la instrucción de la mente de a ver lo que puedes conseguir, la instrucción es a ver lo que puedes dar. Por eso decimos que el yo experiencia, el trabajo del yo experiencia, consiste en que esta mente sea lo más completa, equilibrada, estructurada y transparente. Es decir, que no ponga problemas ni al exterior para llegar al fondo, ni al fondo para expresarse en el exterior. Pero mientras tú estás vivo y estás aquí ahora, sigues necesitando el cuerpo y sigues necesitando la mente. O sea, lo has de ver como instrumentos. ¿Al servicio de qué? Al servicio de la esencia si estás en la experiencia, al servicio del modelo si estás dormido y desconectado. No sé si te he contestado. Sí, sí. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Bien. Bueno, Natalia, muy buenas tardes. Hola, hola a todos, buenas tardes. Gracias, Jordi, por la charla. A ver, a mí me has hecho pensar cuando has hecho al principio de la charla referencia a educación, a la desconexión del niño, que me ha venido a la cabeza esta semana pasada que hice una entrevista a unos padres de un niño de mi tutoría que hace muchos años en primero de primaria repitió y fue una repetición muy exitosa, con lo cual es uno de mis mejores alumnos actualmente. Y este niño, claro, decías, es que tendemos a hacer brillar eso que les va bien, ¿no? Claro, yo la verdad es que en las entrevistas con los padres normalmente, bueno, siempre intento, ¿no?, hacer puntos de mejora, pero también hablo de las cosas que el niño destaca, ya no hablo de la parte académica, hablo de la parte personal, que es y humana, que es la que a mí siempre me interesa más. Y en este caso es un niño que es muy social. O sea, tiene este don que acepta a todos los compañeros, que no discrimina, que claro, y yo les hablaba como con mucho amor y mucha, ¿no?, potenciándole esa parte humana que tenía este niño. Y entonces ahora tú cuando decías esto yo pensaba, ostras, pues quizá no
estoy errónea, ¿no? O sea, estaba haciendo brillar esa parte y quizá lo tendría que... No lo sé, no lo sé. Bueno, mi pregunta aquí es, ¿sería incorrecto orientar un poco cuando uno ves que tiene un talento natural en algo? Porque yo creo que este niño tiene ese talento. Y para mí, no sé, sería, bueno, A ver, si se dedica... tú estás hablando de Sí, un talento innato en el niño, ¿no? sí. Sin embargo, lo hiciste repetir. Sí, a nivel académico repitió, entiendo Bien, por qué, pues, sí, sí, sí. pues entonces lo que hiciste no fue decir, como ella es muy sociable, no hace falta que repita. Como ella es muy sociable, si tiene más conocimientos, podrá utilizar esta sociabilidad de una forma más correcta y más adecuada y más útil. A ver, yo lo que critico es la especialización. Yo me pongo a mí mismo como ejemplo. Yo sacaba muy buenas notas cuando era pequeño, sacaba matrículas de honor en todo, menos en gimnasia. En gimnasia era de una torpeza tal que no sabía ni hacer la voltereta. ¿Y qué hacía? Pues me ponían aprobado. En vez de decirme, te vuelves a presentar en septiembre y durante el verano te vas a un gimnasio a hacer prácticas y que te enseñen, no, es que ni eso, y es que me aprobaban, porque como era tan listo. Sí, ¿Esto sí, sí. qué significó en mi vida? Significó que tuve problemas terribles para llevar a la práctica lo que mi mente veía, que era muy preclaro en mi mente, pero cada vez que tenía que llevar a la práctica mis proyectos, mis teorías y tal, fracasaba estrepitosamente porque en la parte, en la componente práctica, era un desastre total y absoluto. Entonces, claro, no se trata de resaltar los defectos, porque entonces caerías en lo mismo del personaje. Se trata de apoyar la parte que ves deficiente, que es lo que en la práctica hiciste. Vale, vale. Bueno, más que nada que he dudado y he pensado, ostras, no sé, cómo debería enfocar, ¿no? Las entrevistas de los padres en el... Porque, claro, analizas un poquito al niño, esos puntos de mejora que tienes que, ¿no? Que tiene que hacer, ¿no? Siempre hablas de cosas positivas, no sé, yo intento siempre equilibrar, pero claro, es verdad que tienes tendencia a hacer brillar eso bueno que tiene A ver, el tú tratar chico. como puedes, ¿no? Lo mejor que puedas. Claro, bueno, pues era esto. Muchas gracias. Gracias, Natalia. Ili, el micrófono. Dices, puede ser la existencia al servicio del personaje o las capacidades al servicio del personaje o al servicio de la esencia. No, sí, las capacidades esenciales, o sea, la inteligencia, el amor y la energía al servicio de la esencia o al servicio del modelo, del personaje. Sí, ¿La esencia necesita nuestro servicio? sí. ¿Hay un plan? Sí, sí, esa es la razón por la que estamos aquí en este plano. ¿Mm? La esencia se manifiesta en una creación. Mm. En parte de la creación somos nosotros. Nosotros somos individuos creados para participar en la creación. El mundo en estos momentos funciona de una manera determinada y en parte depende de ti. Muy poca la parte, pero en parte depende de ti. Entonces, la capacidad de ver tiene que manifestarse a través de una persona que tenga una especial lucidez o una especial capacidad de investigar, que haya descubierto cosas en el campo de la ciencia o en el campo de la técnica. La capacidad de amar tiene que manifestarse a través de una persona capaz de incrementar la solidaridad, la estima, la protección de las personas marginadas. Todo esto lo tiene que hacer la esencia a través nuestro, a través de nuestra experiencia. Directamente no lo puede hacer. Fíjate tú que hasta Dios se encarnó en Jesucristo, porque directamente no podía. Pues todo esto es a través nuestro. Este es el sentido de la existencia. Esta es la razón de por qué estamos aquí.
El sentido de la existencia es, ¿cuál? Pues eso, poner la inteligencia, el amor y la energía que somos en el área y el tiempo y el lugar que nos ha tocado. Pero con un objetivo concreto. Quiero decir, ¿tú crees que hay que hay un plan desde arriba o algo? No lo sé, no lo sé, no lo sé. A ver, tú procura poner el máximo de luz, el máximo de amor y el máximo de energía y seguro que algo mejorará. No sé, no sabemos hacia dónde ni tenemos idea de cuál es el plan. Pero sí que tenemos una sensación cuando tú te acuestas por la noche de si tu vida ha sido algo durante el día, ha tenido sentido y ha sido útil o has perdido tiempo, ¿no? Basta con esto. Nosotros decimos que tenemos la impresión de que hay algo que está más allá, pero que en el caso de que no hubiera nada, esta sería la mejor forma de vivir. La de poner toda la inteligencia, el amor y la energía que somos al servicio del bien y de los demás. Pues muchas gracias, Pili. Ángela. Una dudita, perdón, respecto a esto que estabas comentando ahora. Entonces, por ejemplo, igual que planificamos los despertadores para de forma mecánica despertar y situarnos en esa posición de presencia, tratar de, no sé cuánto de sostenible es eso, pero tratar de mantenerse a lo largo del día con esta actitud que tú proponías ahora, de decir, bueno, y ante esto que está sucediendo ahora delante de mí, ¿yo qué puedo hacer? O sea, ¿qué puedo hacer yo con esto que está? Ir siempre, no sé si me explico, ¿eh? O sea, mantener siempre esa posición de ¿qué soy capaz de hacer con esto que se presenta delante de mí? ¿O qué es lo que puedo aportar? Entiendo que eso ya de alguna manera, uno, te coloca en ti. No, esto lo haces cuando estás despierto. Esto lo haces cuando cuando estás despierto, esto lo haces de de forma una forma automática. natural. Lo que sí que cuando llevas tiempo ya despertando y todavía luchando con el personaje, lo que sí puedes hacer es utilizar los pensamientos negativos y las emociones negativas como despertador. Cuando ves que una situación te parece mal, o te causa angustia, es que estás dormido. No porque la situación sea magnífica, igual es dramática, pero tú estás dormido. Entonces utiliza esto como despertar y entonces verás qué es lo que puedes hacer en esta situación. Sí, a mí al menos eso es verdad que desde el principio es un poco siempre me ha pasado. Ese despertar es cuando el malestar me ha supuesto ya la sensación de incomodidad me ha supuesto un despertar. Me refería más bien al hecho de si podía ser útil el hecho de tener esta actitud proactiva, no sé si decirlo así, como No es de que es decir, útil, no bueno, es que sea útil, es que es el sentido que tiene la existencia. En cualquier sitio que estés, en cualquier cosa que hagas, tú procurarás poner allí inteligencia, amor y energía, hacerlo lo mejor posible, no para quedar bien tú, porque tú ya estás quedando bien, tú ya eres tú, es para mejorar lo que tienes tú ahí delante. Y entonces participamos en muchos ámbitos y algunas personalidades son muy restrictivas, solamente se preocupan por ellas mismas, otras son más amplias y se preocupan por la familia, otros se preocupan por la colectividad y otros se preocupan por la humanidad. Entonces has de ver de una forma espontánea, por una parte la vida y por otra parte tu propio desarrollo te lleva a tener una actitud proactiva en varios frentes. Y claro, ¿qué es lo que puedes hacer? Bueno, lo que para ti es posible o lo que la situación puede absorber. Pero esta medida, esta gradación, te la da espontáneamente el hecho de estar despierto. gracias. Gracias a ti, Héctor. Olga. Hola, buenas tardes. Ahora, A ver, yo entiendo entonces que un desarrollo consciente de un niño, ¿no? Bueno, sería un desarrollo equilibrado y le eliminaría el sufrimiento, ¿no? sí, Claro, pero eso tendría que ser un despertar colectivo de toda la sociedad, claro, porque si sí, no, sí. claro, un niño con una educación
mucho más consciente en esta sociedad, sería difícil manejarse, ¿no? Ese es uno de Porque, los problemas. Ese es uno de los problemas. Una de las evidencias que tenemos nosotros es que los hijos de determinados padres con cierto nivel de conciencia no se han desconectado del todo. Y entonces tienen unos problemas terribles en la escuela. ¿Entiendes? claro, pero claro, eso no tiene que desanimar, ¿no? Se supone que eso hay que solventarlo para que sean adultos más felices, que si nos... No, a ver, es que tienes que ir con cuidado con la idea de ser felices, ¿no? Cuidado con la idea de ser felices, porque nosotros confundimos la felicidad con no tener ningún problema, con que no te Ya, pase nada. bueno, Y la felicidad, ya lo he explicado antes, la felicidad es echar una mano, a ver dónde puedes echar una mano. Esto es lo que te hace feliz, ¿no? Entonces, una de las cosas que hacemos nosotros cuando aconsejamos a los padres y maestros cómo educar a los niños desde el punto de vista de la conciencia es, en primer lugar, que procuren no desconectarlos y, en segundo lugar, que en vez de enfocarlos a ver qué es lo que querrán hacer cuando sean mayores para ganar mucho dinero o vivir muy bien y ser muy felices, que los enfoquen a ver dónde querrán echar una mano y dónde pueden empezar ya a echar una mano, porque a partir de los 3, 4 años, que es cuando empieza la represión en la educación, es cuando el niño también empieza a socializarse y podría estar en condiciones de decidir personalmente qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, en función de su propia experiencia, en función de las reacciones que concita, en función de la respuesta que tiene. Y por lo tanto, lo ideal sería, y así lo aconsejamos, que los padres hagan consciente al niño de su capacidad de ver, amar y hacer y lo acompañen en el descubrimiento de una realidad que además es problemática y que lo hagan y que le hagan consciente de que por eso está en este mundo, porque tiene unas capacidades que podrá poner en su momento al servicio de las situaciones problemáticas con las que se encuentre para que su vida sea una vida útil, sea una vida que tenga sentido y sea una vida feliz. Porque, repito, la felicidad no es consecuencia de que te quieran mucho, de que no tengas problemas, es consecuencia de que tú des. Y eso es algo que se puede experimentar cuando uno tiene el convencimiento. vale, gracias. Gracias, Olga. Bueno, Iván. A ver, Jordi, ¿dónde quedan las emociones en todo este proceso? Yo experiencia, emociones, personaje, emociones, porque hay veces que las emociones están por todas partes, hay inteligencia emocional. ¿Qué opinión tienes al respecto? Sí, primero hay que diferenciar entre emociones y sentimientos. Todos son, o sea, tanto emociones como sentimientos son formas que adquiere el amor que eres. El amor que eres se manifiesta como emociones o como sentimientos. La emoción es una respuesta del amor que tú eres al exterior. Y el sentimiento es una expresión de lo que tú eres hacia el exterior. Primero hacemos esta distinción, ¿vale? Segundo, como decíamos antes, la inteligencia, el amor, la energía siempre están presentes. El amor siempre está presente. Cuando estás dormido, al fondo, al amor, no le llega la realidad que ven tus ojos o que capta tu mente. Le llega el juicio que ha hecho el personaje de esto que está fuera. Si el juicio que le llega al amor es que esto te perjudica, el amor, porque te quiere, lo rechazará. Si lo que le informa es que te beneficia, el amor que te quiere, lo ansiará, lo deseará, hará que vayas a buscarlo. Fíjate tú, y aquí también podemos entrar en esta cuestión de la felicidad o la infelicidad. No necesariamente los sentimientos negativos o las emociones negativas hay que rechazarlas. Hay que ver si son reales o no.
A ver, cuando tú, poniendo un ejemplo, pasando del amor a la energía, cuando tú te quemas, la energía que eres, a través de tus sensaciones, te hace retirar la mano. Si no tuvieras una sensación dolorosa, no retirarías la mano y te podrías quemar todo enterito. Por lo tanto, la sensación es desagradable, es dolorosa, pero te favorece. Igual que te favorece el dolor de barriga para que vayas al médico a ver qué es lo que tienes. Bien, pues con el amor pasa lo mismo. El amor siempre te quiere. Entonces el amor tiene que registrar si lo que te llega te beneficia o te perjudica. Y entonces lo primero que te conviene es estar seguro de que el juicio es correcto. ¿Vale? Cuando tú, en uso del amor que eres, contemplas la cantidad de gente que se muere en el Mediterráneo intentando traspasar de África para acá, no vas a estar contento, ¿verdad? Vas a tener un sentimiento de tristeza, ¿no? Es lo correcto que tengas un sentimiento de tristeza, porque en este caso el amor hace bien en rechazar esto. ¿No? La vocación del amor es la unidad, pero la unidad pasa por la multiplicidad, ¿no? Y pasa por hacer que todas las cosas se relacionen las unas con las otras de una forma buena para todas. Si hay un proceso que de por sí es pernicioso, que de por sí es maligno, el amor lo tiene que rechazar. Tenemos que rechazar la carrera armamentística. Tenemos que apoyar la solidaridad. Por lo tanto, las emociones positivas y las emociones negativas en ciertos momentos son útiles y correctas. Ahora, las del personaje, que solo te contempla a ti y a tus intereses de quedar bien y quedar mal, la mayor parte suelen ser negativos y suelen ser inútiles. Gracias. Todas estas cosas no se pueden apuntar en un catecismo y leerlas, no son instrucciones. Hay que vivirlas. Hay que vivirlas. Cuando uno quiere vivir el amor, hay un trabajo de yo experiencia en el amor. Y claro, uno se da cuenta de que muchas veces el amor es aquello de que lo bueno es lo que te disgusta, que era la ética kantiana. Lo que me disgusta, esto es bueno, porque si me gusta es malo. O lo bueno es no hacer el mal. En fin, hay toda una serie de definiciones en las que se basan las emociones normales y corrientes que no tienen nada que ver con la atención que tú pones en una situación y el amor que busca. A ver cómo la mejoras, cómo la integras, cómo participas en ella. ¿No? Y entonces esto lo ves, no es una definición de categorismo. Gracias. Gracias, Iván. Bueno, venga, son ahora las 9:06. La verdad es que el tema es muy interesante, pero a la vez muy profundo. Ahí se han metido muchos conceptos en poco tiempo. Yo me quedo mucho con esto que acabas de decir, de que todo esto no son frases de catecismo, sino que están para ser experimentadas, para comprobarlas a través de la experiencia. Carmen. Me ha surgido una duda. Por ejemplo, ¿podría haber un altruismo desde el personaje también? Es decir, Sí. La acuestación por el cáncer o por la Cruz Roja. Hay unas personas que se sacrifican, se pasan toda la mañana detrás de una mesa para recoger eso es un altruismo. Las personas que tienen mucho dinero, que les sobra el dinero, que les abre por las orejas y dan una donación a un hospital, esto es altruismo. Que está muy bien, está muy bien, tanto para el cáncer como para el hospital, pero el que lo protagoniza es el personaje. Ajá. Entonces es un límite también peligroso, ¿no? Porque es fácil confundirlo. Lo que es peligroso es estar dormido. Vale.
Gracias. Y entonces, estando despierto, descubres que la libertad que tienes, porque te descubres como sujeto que decides. Bien. Bueno, miro, no veo manos, son las 9:05. Si queréis, lo dejamos aquí y nos despedimos hasta el próximo capítulo, que será, Iván, si no me confundo mal, entrevistaremos a Jordi Sí, el el próximo próximo miércoles. miércoles, y le entrevistarás tú, Iván, y le entrevistará Isabel en el programa que se emite por YouTube y por el canal de Zoom, en Azca Directo. Sí, he dejado en Y el chat el programa del centenario para que tengáis ahí a mano siempre. Perfecto. Muy bien, pues entonces hasta el próximo miércoles y muchas gracias a todos por vuestra presencia. Hasta luego.